audiencia, fíjense que hay manera de darle votos a las preguntas y es muy conveniente que en vez de escribir nuevas, pues vean cuál se ajusta a la que ustedes tienen. Entonces voy a pasar una pregunta muy interesante para el doctor Huerta, que de hecho tiene 13 votos, y es: ¿la dieta elemental para el manejo de los pacientes es factible en el adulto? Y creo que todos nos encontramos con este problema. Paco, ¿qué opinas? No se te escucha, Paco. Abre el micrófono. Ahí está, ahora sí. Perdón, Listo. buenos días. Efectivamente, lo que ha demostrado, no solamente con las dietas de eliminación, sino incluso con el tratamiento médico, es que hay una respuesta histológica a la mejoría del 100% en la gran mayoría de los estudios. Sin embargo, en la clínica esto no se traduce. Realmente las mejorías clínicas van desde el 50 hasta, en el mejor de los casos, 75%. Ya si a esto le sumas una dieta elemental en un adulto, es muy difícil de seguir. De hecho, el estudio que yo presenté, solamente un 70-72% de quienes participaron lograron terminar el estudio. Entonces, realmente no creo que vaya a ser la dieta elemental, a pesar de su mejoría histológica, la solución para los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica. Realmente tenemos que buscar medicamentos que realmente ayuden a disminuir la respuesta inflamatoria a este nivel. Y hay varias preguntas para José María Remes, pero alguna de ellas es, ¿qué opinas alrededor de estos medicamentos de las endopeptidasas y qué mejoría clínica proveen? Fíjate que es muy importante la pregunta porque era con respecto a este nuevo producto, una endopeptidasa que se sintetiza ya a través de un laboratorio y probablemente se comercialice en los siguientes 3 a 5 años. El estudio que les mostraba buscaba cuál era la dosis ideal y el momento de tomarlo en voluntarios sanos, de tal manera que cuál es su efecto sobre los síntomas no se conoce aún, pero lo que sí se logró demostrar es que ingiriendo estas endopeptidasas, prácticamente el 95 al 98% del gluten que se ingiere se degrada en el estómago. La pregunta es importante porque seguramente tenemos que recordar que los pacientes con enfermedad celíaca, algunos tendrán fenómenos de hipersensibilidad visceral y podrá pasar lo que vemos en otras entidades donde persisten síntomas en ausencia del agente agresor. Creo que estaremos muy pendientes de los estudios fase 2 y 3 de estas endopeptidasas, pero bueno, creo que son opciones que para los enfermos celíacos abren un futuro prometedor, ¿no? Muy bien. Doctor Trujillo, la pregunta que tiene más votos aquí es en relación a la costo-efectividad en la práctica clínica del uso de calprotectina fecal en lugar de colonoscopía para valorar la actividad y ajuste del tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, doctor. Sí, claro, bueno, desde hace tiempo sabemos de la gran utilidad que tiene la calprotectina fecal, con altos índices de solubilidad y especificidad por arriba del 90%, para discriminar entre enfermedades funcionales y enfermedad inflamatoria intestinal, que nos puede apoyar muy bien para el diagnóstico. Es muy útil, además de los datos clínicos que nos demuestran la actividad. Sin embargo, desconozco si se han realizado estudios específicamente para evaluar la relación costo-eficacia. Lo más probable es que sí, aunque también habría que tomar en cuenta que la colonoscopía, pues en muchas ocasiones no está indicada para valorar solamente la actividad, sino cuando esta actividad persistiera a pesar de ajustes de tratamiento o aparecieran síntomas atípicos o tuviéramos sospecha de algún otro problema, como por ejemplo en una infección por citomegalovirus. Ahí entonces estaría indicado la colonoscopía con toma de biopsias para búsquedas de otros datos de actividad. Muchas gracias y tengo una pregunta para Ricardo y me voy a saltar la de más votos a ver si nos da tiempo al final y voy a agarrar la de segundo lugar. Y es que yo me pregunto, ¿tendré todavía bacterias en las manos?
Y aquí lo que nos preguntan es, ¿y este distanciamiento va a tener repercusiones en la diversidad de nuestra microbiota intestinal? ¿Irá a suceder esto? Porque no sabemos cuándo vamos a volver a abrazarnos y cosas así. Hola, ¿qué tal? Yo creo que indudablemente sí, pero probablemente lo que más nos preocupa ahorita y que se ha visto, por ejemplo, en trabajos de pacientes que fueron hospitalizados por COVID es que realmente la microbiota se modifica muchísimo, sobre todo con la prescripción de antibióticos, ¿no? Si bien es cierto, hay pacientes que han tomado antibióticos por haber tenido COVID, hay pacientes que los han tomado aunque no se haya verificado la infección, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas va a haber una serie de problemas una vez que el distanciamiento social termine, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de enfermedades gastrointestinales se modifican una vez que nosotros pues barremos o cambiamos nuestra microbiota, no tanto con el distanciamiento, probablemente con el uso de agentes modificadores como los antibióticos, ¿no? Muy bien. No. Ahora quisiéramos hacer la siguiente pregunta para Ilse Gutiérrez. Hay varias preguntas. Una de las que pues, más ha llamado la atención es en torno a dieta en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué sugieres? Has contestado algunas cosas en términos de no hay una restricción como tal, pero digamos, para pacientes con colitis ulcerativa, ¿cuál sería una recomendación estándar? A la vez también otra para pacientes con enfermedad de Crohn. Pues algo que se sugería previamente era que tenían que ser dietas como bajas en fibra, pero ya ha surgido evidencia que es mejor sí tener fibra en la dieta. Y algo también muy importante es que las proteínas de origen animal o la cantidad de proteína en la dieta también se puede asociar con recaídas. Una dieta baja en proteínas, un paciente que está con sarcopenia, se puede asociar también a recaídas fácilmente tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Algo que siempre sugerimos a los pacientes cuando están en actividad particularmente es que disminuyan su consumo de lácteos porque eso les puede exacerbar síntomas, y también disminuir el consumo de FODMAPs, que eso también les puede causar distensión y algunas molestias. Como tal, es súper individualizada como toda la dieta en gastroenterología, pero sí, sobre todo esas restricciones de FODMAPs y de lácteos en los pacientes. Noel, interesantes estas nuevas guías de manejo de diverticulitis. ¿Cómo podría sintetizar, digamos, los cambios que hay en estas nuevas guías respecto al manejo en general de la diverticulitis? Considero que, o sea, sí hay varias cosas importantes. Creo que vamos a ver menos cirugía electiva. El tabú de tener 2 cuadros de diverticulitis y operar a los pacientes hay que borrarlo de la mente de los cirujanos. Probablemente el número mágico ya sea a partir de 4 y que demostremos que exista cierto impacto en la calidad de vida de los pacientes. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, antes decíamos que todos se tenían que operar. La alta tasa de morbilidad que existe en la cirugía de colon en pacientes inmunocomprometidos también va a hacer que seleccionemos muy bien a nuestros pacientes, y siento que otra de las cosas importantes es el acabar con el lavado laparoscópico para todas sus indicaciones que tenía. Esas son las 3 grandes cosas que rescatan las guías, y probablemente lo que aún queda duda es aquellos pacientes con una diverticulitis, con un absceso grande, si realmente los tenemos que operar. Creo que la evidencia va hacia una cirugía electiva siempre y cuando hayan tenido una intervención o aquellos abscesos mayores a 5 centímetros. Creo que son los grandes cambios de las guías. Perfecto, gracias. Paco, y aunque a lo mejor Ilse quiere responder esto también, preguntan en varias modalidades de preguntas, ¿qué hacemos para darle el tratamiento a los pacientes si no contamos con presentaciones adecuadas y dónde se libera? Y ahora ya no tenemos Entocor, pero la presentación esta de matriz, pues, ¿dónde se libera o cómo? Paco, sí. Bueno, como quieran, como gusten. Ilse, es que él es muy cortés, empieza tú. Muchas gracias, doctor.
Pues sí tenemos un grave problema ahorita que no hay budesonida de liberación desde arriba, porque no solamente en trastornos como la esofagitis eosinofílica, sino también pacientes que tienen otros trastornos gastrointestinales eosinofílicos que les damos pues budesonida como del tipo Entocort. Ahorita solo disponemos de la presentación multimatriz y esa tiene muchas ventajas, pero sobre todo en pacientes con colitis ulcerosa, porque permite la liberación distal del medicamento. Para colitis ulcerosa es maravillosa esa liberación multimatriz, pero para otros trastornos pues eosinofílicos o inflamatorios, eso es un problema para nosotros. No sé qué opine el doctor, pero también mucho, por ejemplo, de la mesalazina, hay diferentes presentaciones de la mesalazina y mucho va a depender que tolere mejor el paciente. Hay pacientes que sacan las pastillas completas y que para ellos es mejor las liberaciones prolongadas o lo granulado o los enemas supositorios, pero va a depender mucho de cada paciente y cómo lo abordemos al paciente y veamos cuál es su apego y todo eso, ¿no? Hay mesalacinas también de más dosis, entonces hay que utilizar lo que tengamos y también tomar en cuenta cuáles son las necesidades del paciente, al menos en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn. Muy bien. Bueno, Paco, estoy total... Perdón. Adelante, Sí, Paco. bueno, no, realmente lo que estamos haciendo, o bueno, lo que yo estoy haciendo en aquellos raros casos de esofagitis eosinofílica, que tampoco tenemos tantos a nivel nacional, yo creo que Monterrey es la ciudad en donde más casos se están reportando, por alguna razón debe ser. Estamos utilizando los sprays para neumo y le decimos al paciente que se lo degluta en lugar de que lo aspire, pero pues no hay estudios realmente de qué tanto medicamento realmente está llegando al esófago. En cuanto a las presentaciones de liberación prolongada, la que tenemos ahorita de 9 miligramos es muy útil para colitis sobre todo, pero tenemos el problema de las gastritis, las duodenitis y las enteritis, en donde realmente no tenemos ya medicamentos, realmente el que teníamos antes, que era el Entocort, que ya no lo fabrican. Este es un nicho de oportunidad para la industria farmacéutica que nadie ha querido tomar. Realmente ahí está el terreno, pero nadie lo ha querido tomar, y yo creo que lejos de ser un medicamento que ya perdió patente y que puede empezar a desaparecer, yo creo que cada vez lo vamos a empezar a utilizar más. Y no solamente en cápsulas de 3 miligramos, sino también en presentaciones de gel o de tabletas dispersables. Yo creo que eso es lo que nos convendría mucho a todos. Muy bien. José María, también lo último que ha habido mucha controversia es la cuestión del aspecto metabólico y estas dietas bajas en gluten. Tú publicaste un estudio recientemente en nuestra revista y quisiera que nos comentaras al respecto de estos desenlaces y las recomendaciones que harías al respecto en dieta y el espectro de las afectaciones por el gluten, ¿no? Sí, mira, es muy interesante y esto lo hemos venido platicando desde hace algunos años, el uso y abuso de las dietas libres de gluten. El trabajo que mencionas es un trabajo pequeño que tuvimos oportunidad de seguir metabólicamente a pacientes celíacos, sujetos con aparente intolerancia al gluten y voluntarios sanos, que decidieron por una razón personal quitarse el gluten. Y encontramos algo que ya había sido publicado por un grupo italiano. De hecho, el trabajo que menciona Enrique tiene una carta al editor en nuestra revista de este mismo grupo italiano y demuestra que las dietas libres de gluten, muchas veces los pacientes optan por estos alimentos libres de gluten, que realmente son harinas o sustitutos de harinas, de carbohidratos, con un alto calor, carga calórica. Muchos de estos son productos derivados, por ejemplo, de la papa o del camote, y que metabólicamente pueden ser incluso más dañinos para estos pacientes. ¿Qué se demuestra? Que si yo me baso mi dieta solamente en estos productos libres de gluten que compro en el supermercado, puedo incrementar de peso, puedo tener un aumento importante de la glicemia, de los triglicéridos, y aumentar hasta 2-3 veces más mi riesgo metabólico por seguir esta dieta libre de gluten. ¿Quién lo necesita? Lo necesita un paciente celíaco, pero un sujeto sano no lo necesitaría. Y por otra parte, recordar que estas dietas libres de gluten quitan mucha fibra, y el efecto terapéutico benéfico de la fibra para el tracto digestivo es importantísimo, lo mencionaba también ya Ilse, de tal manera que
nuestras guías y nuestro consenso mexicano de enfermedad celíaca y trastornos relacionados con el gluten hace esa advertencia. La dieta libre de gluten estricta solamente es para enfermos celíacos y tiene que ser monitorizada el día de hoy. Para un sujeto que la quiera adoptar por una cuestión de una dieta más sana, tiene efectos deleterios importantes, no nada más metabólicos, sino también en microbiota. Entonces, creo que es algo que tenemos que insistir mucho en el consultorio, no nada más con la dieta libre de gluten, sino con la de FODMAPs. O sea, tiene que estar prescrita con una indicación muy, muy clara, porque existen efectos deleterios. Gracias. Doctor Trujillo, escribe uno de los participantes que le llama la atención que el costo de la cromoendoscopía por video no haya sido una de las barreras reportadas en uno de los estudios. ¿En México sería un factor importante? Sí, a mí, muchas gracias por la pregunta. También me llama la atención la pregunta. Bueno, en los Estados Unidos, el estudio que se presentó sobre la opinión de los gastroenterólogos, una de las barreras era la falta de pago adicional por la cromoendoscopía, ya que ellos considerarían justo que, siendo un procedimiento de mayor duración con el uso de la cromoendoscopía, pues deberían obtener un pago adicional. Otra de las barreras es la falta de una técnica estandarizada. Y bueno, curiosamente, la cromoendoscopía que más ha sido estudiada es con tinciones vitales, más con índigo carmín, azul de metileno, y es la que se recomienda para la toma de biopsias dirigidas a las lesiones sospechosas. Cuando no se cuenta con esta cromoendoscopía y se utiliza solamente luz blanca y definición estándar, pues hay que tomar muchas biopsias aleatorias para disminuir el riesgo de pasar inadvertidas lesiones displásicas. En México, sí, efectivamente, una de las barreras pudiera ser el costo de equipos con cromoendoscopía digital. Muchas gracias. Y Ricardo, la pregunta de los 64,000, pues la traducción de los estudios hacia lo que tenemos disponible en las farmacias. O sea, tenemos presentaciones con cepas, dosis y todo en la farmacia para indicar a los individuos con enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, eso es algo muy importante. Creo que desde los primeros trabajos que se publicaron de pouchitis o reservoritis, el uso de combinaciones como BSL-3, que hasta donde sé solamente está disponible en Estados Unidos y que demostró ayudar en reservoritis, vienen una serie de trabajos que buscan desde la inducción a la remisión o el mantenimiento de la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal, o inclusive de alguna manera ayudar o coadyuvar en el manejo. Sin embargo, el problema con estos trabajos es que los criterios de inclusión y exclusión son muy heterogéneos. Por lo general son estudios pequeños y se utilizan una diversidad importante de gérmenes, bueno, de probióticos, ¿no? De tal manera que la conclusión de las últimas guías es que hasta este momento no existe evidencia sustentable para recomendar el uso de un probiótico en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque se hayan utilizado con aparente éxito, por ejemplo, los Saccharomyces, en algunos casos algunos lactobacilos, ¿no? Pero esa es la conclusión hasta este momento. El uso de probióticos no tiene evidencia sustentable para su uso como inductor o como mantenimiento de la remisión en enfermedad inflamatoria intestinal. Pues muchísimas gracias, gracias por este excelente módulo y excelente módulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos, gracias por participar y continuamos con el programa del día de hoy. Hasta luego. Nos vemos, gracias a todos. Bye, bye.
Thank you.